diplomacia en defensa. En esta jornada realizaremos la primera presentación del bloque contextual. Es un seminario que está dividido en dos blocos. Uno es del concepto conceptual y el otro contextual. Por razones de agenda, entonces adelantamos la primera presentación de conferencia del bloque contextual del día de hoy y mañana haremos la otra del bloque conceptual. Entonces, ahora que dejamos muy claro eso que tiene que ver con la naturaleza pedagógica, tenemos el honor de tener hoy la participación del excelentísimo señor general Mario Andrés Morera Montes de Oca, del Ejército de la República Oriental del Uruguay. Él va a proferir una conferencia sobre la diplomacia de defensa según la óptica de su país. Antes de pasar la palabra al ilustre conferencista de hoy, realizaremos la lectura. Vamos a leer su currículo. El general Mario Andrés Morera Montes de Oca nació en la ciudad de Durazno el 20 de febrero del año 1971. Ingresó a la escuela militar en el año 1989, egresando como alférez del Arma de Ingenieros en el año 1992, siendo integrante de la promoción 500 años del descubrimiento de América. Como oficial subalterno, prestó servicios en los batallones de ingenieros de combate número 1 y 2 y como instructor en el curso de ingenieros de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de Oficiales. Como oficial jefe, se desempeñó como jefe del curso de ingenieros de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de Oficiales, director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, concurrentemente como director del Liceo Extraedad del Ejército, jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones número 5 y director de la Escuela de Ingenieros del Ejército Nacional del Ejército. Como oficial superior, se desempeñó como jefe de tesorería del Ejército Nacional, jefe del Departamento de Gestión Académica del Centro de Altos Estudios Nacionales, jefe del Estado Mayor de la División del Ejército 4 y jefe del Departamento de Planificación del Estado Mayor del Ejército, destino que ocupó hasta su ascenso a la jerarquía de general. Además de los cursos reglamentarios de la carrera militar, realizó cursos de especialización como oficial de ingenieros. Adicionalmente, posee especializaciones en gestión de obras realizadas en la Facultad de Ingeniería de la República Oriental del Uruguay y la Universidad ORT. Realizó también la especialización en Derecho Internacional Humanitario en la Pontificia Universidad Católica de la República Argentina. Desarrolló especializaciones en defensa en la Escuela de Defensa de la República Argentina y en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa, William Perry, de la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos. Realizó el curso de capacitación de oficiales en la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército de Brasil y el curso del Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Fue destacado también en la base científica antártica Artigas en el año 1998 y participó en misiones de paz como integrante de la Compañía de Ingenieros Uruguay 1 en el Congo. Se ha desempeñado como docente en diferentes institutos militares de nuestro país. A nivel específico y conjunto, como docente de la Asociación Iberoamericana de Colegios de Defensa y del Centro de Altos Estudios Nacionales de Uruguay, donde adicionalmente dirige el Observatorio de Defensa. Es diplomando en el Estado Mayor, licenciado en Ciencias Militares, magíster en Educación con énfasis en la gestión de centros educativos, egresado de la Universidad Católica del Uruguay, y magíster en Estrategia Nacional, egresado del Centro de Altos Estudios Nacionales.
El general Mario Andrés Moreira es casado con la señora María Rosa Muñoz y padre de 3 hijas, Paula, Valeria y Camila. Señor general Mario Moreira, no es demasiado decir que para la Escuela Superior de Guerra es un honor tener usted acá con nosotros, mismo que sea virtualmente. La audiencia que será puesta a su disposición es compuesta por más de 800 inscritos. Tenemos un auditorio también acá, presencial, de unas 100 personas, todos distribuidos en 13 distintos países, son militares, civiles, profesionales de seguridad pública, que se encuentran acá a su disposición en los próximos 45 minutos. Buenos días a todos. No sé si está saliendo el audio y pueden ver la presentación. Ricardo, ¿me escuchan? Sí. Si pudieran confirmarme si me escuchan para iniciar la presentación. Se escucha fuerte y claro, mi general. Y la diapositiva también se mira perfectamente. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Para mí es un honor y un placer colaborar nuevamente con la Asociación de Colegios Iberoamericanos de Defensa y estar en representación del Centro de Altos Estudios Nacionales, del quien en algún momento fuimos integrantes, en algún otro momento fuimos alumnos y hoy me siento como parte, más allá de no serlo físicamente, sino como docente y colaborador. Antes que nada y nuevamente adhiriéndome a los saludos de Ricardo hacia los camaradas y hermanos argentinos, feliz Día de la Patria, hoy 25 de mayo es una fecha muy especial para ellos y así lo sentí cuando me tocó realizar el curso de Estado y convivir con ellos. El tema que nos ocupa en el día de la fecha, y voy a tener el placer de dirigirme a tan extenso y variado auditorio y distinguido, por otra parte, es diplomacia de defensa. No lo hago en el carácter de que sea una clase magistral, sino en el entendido de que quiero compartir el contexto, como decía Ricardo, de algunas bases conceptuales que nosotros aplicamos como contexto en nuestro país. Para lo cual nosotros vamos a estar siguiendo el siguiente sumario, pero antes que nada quisiera que el objetivo de hoy es mirarlo desde el punto de vista de la defensa como una política pública. No lo estamos mirando solo desde el punto de vista del concepto de defensa nacional, sino la diplomacia de defensa aplicada a una política pública que es la defensa nacional. Para ello vamos a hacer el siguiente sumario con una breve introducción. Vamos a hablar de algunas variables estratégicas que nosotros por las cuales analizamos la defensa. Esas variables estratégicas las razonamos desde el curso de seguridad y defensa, desde un ambiente académico que se da en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y las aplicamos particularmente y específicamente en el Observatorio de Defensa. Después vamos a ver el contenido de esa diplomacia de defensa que nos ocupa, unas pequeñas conclusiones y un espacio para preguntas, intercambios, lo que ustedes quieran o aportes que quieran realizar a lo que estamos presentando hoy, inclusive si hay algún colega, camarada o
integrante del auditorio que sea de la República Oriental del Uruguay y que no comparta alguno de los conceptos que vamos a vertir a partir de ahora, bienvenida a las discrepancias. En esto es un ambiente académico y por supuesto que se puede discrepar. Siguiendo con ello, como una breve introducción, desde el punto de vista de las ciencias políticas, nosotros razonamos la política como el entendido de hacer política o la política como acción. Y nosotros para esta clase o esta conferencia o intercambio, nos vamos a posicionar desde el punto de la política pública. Y la política pública, como dice la definición, es un conjunto de decisiones cuyo objetivo es la distribución de bienes o recursos. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de distribuir bienes o recursos en busca de un fin o beneficiar determinados individuos o grupos, vamos a ver que el objetivo de la política pública que nos va a ocupar es la política de defensa. Y esa política de defensa en particular tiene algunas características. Primero, es una acción de carácter público, o sea, el Estado, desde el punto de vista conceptual y normativo, en la República Oriental del Uruguay, asociándolo el punto A con el B, es quien tiene el deber, es una obligación y es una función indelegable del Estado como tal. Es una característica fundamental de la política de defensa asociada a la diplomacia de defensa. Es el Estado quien ejecuta esas asociaciones. También tiene una continuidad y una coherencia. Cuando veamos el marco normativo específico vamos a ver que la política de defensa nacional tiene que estar en coherencia, y así normativamente se define, con la política exterior del Estado. Hay hechos reales que se producen por la acción de esa política de defensa asociada con la diplomacia. Son hechos que ustedes van a ver y vamos a ir razonándolos y presentándolos, que son tangibles. O sea, no es una idea, no queda en el campo de las ideas o el pragmatismo, sino que son hechos que están marcados y que los van a ir asociando. Como toda política tiene una concepción ideológica, política, si le quieren llamar de alguna forma, que permea ambas en esa contextualización. Y hay tres principios básicos que se juntan en esa conjunción, valga la redundancia, de la política de defensa nacional con la política o diplomacia de defensa. Lo técnico, que es específico de la política de defensa y la política de relaciones internacionales. En el final, cuando veamos ambos conceptos conjuntos, van a ver que existe una conceptualización técnica que tiene que estar asociada a lo jurídico y, como decimos, desde el punto de vista que lo vemos como una política, es una política de posicionamiento del punto de vista estratégico país, pero es una política que también marca la coherencia entre lo técnico y lo jurídico. Esas tres conjunciones las vamos a encontrar presentes desde el punto de vista de la concepción uruguaya de lo que es diplomacia de defensa, uniendo la política exterior con la política de defensa. Otro concepto que me gustaría dejar en consideración es que de la forma de planificación de políticas de defensa, y esto no es una clasificación exhaustiva, sino que pueden aparecer muchas más, depende de los autores, pero yo elegí estas 5, no existe en política de defensa y en diplomacia de defensa, sobre todo, desde lo que conocemos en políticas públicas como una definición a la raíz. O sea, rompo todo lo que venía y hago algo nuevo, sino que todo se posiciona desde el punto de vista incremental. Paso a paso, fase a fase, se permiten modificaciones o cambios, pero todo dentro de un mismo contexto, con una base conceptual y un contexto. No existe un cambio de contexto o un cambio conceptual que desde el punto de vista de la diplomacia de defensa en Uruguay produzca un cambio a la raíz. Todo es incremental. Y por definición y subordinación,
la política de diplomacia de defensa, política pública de relaciones exteriores y política pública de defensa nacional, actuando en forma conjunta, se posicionan sobre el modelo descendente. Ustedes van a ver al final que nuestro marco normativo, y disculpen que sea reiterativo, establece que una tiene que estar en coordinación con otra. Y fundamentalmente, desde el punto de vista del escenario y desde el punto de vista de las amenazas, son definiciones que están tomadas del contexto internacional, que son recibidas por la política exterior del Estado, que son propuestas por la política exterior del Estado y que tienen impacto en la defensa nacional, y por eso hablamos de diplomacia de defensa. Esto sería un esquema de cómo se razona desde el punto de vista Uruguay lo que sería la planificación descendente de una política de defensa nacional. Quisiera que observaran en el primer nivel la base normativa y la base jurídica, evidentemente que tiene un impacto tanto de lo internacional como de lo interior, pero fundamentalmente donde la diplomacia de defensa empieza a actuar es en la definición del escenario. ¿Dónde vamos a actuar en ese escenario internacional o el impacto de la región o lo internacional en nuestro espacio, que ocupa a definiciones políticas, geopolíticas y estratégicas que van a llevar a que esa política de defensa esté asociada a la política de relaciones exteriores y se llegue al concepto de diplomacia de defensa? A partir de ahí, hay otra base conceptual que me gustaría compartir con ustedes. Componentes básicos de una política de defensa. Por supuesto que esto no es lo único, sino que hay más aditivos, pero para esta charla o intercambio tenemos una parte de economía de defensa, una parte de diplomacia de defensa, el concepto de defensa militar y el concepto de medios no militares de defensa. Estos cuatro componentes actuando en conjunto bajo la conducción política del mando superior de las Fuerzas Armadas o la conducción política del Poder Ejecutivo en cuanto a política de defensa nacional, conforman lo que se llama sistema de defensa, y nosotros vamos a ver dónde lo tenemos circunscrito. Si bien en nuestro país la discusión sobre defensa nacional y hay marcos normativos y propuestas son anteriores al año 2010, sí podemos afirmar que hay un punto de partida de la Ley Marco de Defensa Nacional, lo que no quiere decir que antes no se discutiera defensa nacional desde el punto de vista civil y militar o desde el punto de vista académico político, pero sí podemos encontrar un jalón de un marco normativo de rango de ley en febrero del año de 2010. Es importante porque en ese marco normativo se crea el Consejo de Defensa Nacional, que en el año 2013 cobra vida a través de la organización y el decreto del Poder Ejecutivo, y este concepto que yo manejaba anteriormente de economía de defensa, diplomacia de defensa, defensa militar y medios no militares de defensa, lo tenemos materializados en el Consejo de Defensa Nacional, el cual integra el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior como otro aspecto no militar de la defensa y lo que sería el Estado Mayor de la Defensa como secretaría. Ahí ustedes tienen presente esa configuración de este Consejo de Defensa Nacional sobre la base de y dónde está inserta la diplomacia de defensa en ese órgano consultivo y operativo. Evidentemente que la diplomacia de defensa, como nosotros las concebimos, no es circunscrita a un contexto solo nacional. Y acá quiero hacer mención a la particularidad y al contexto de lo que es el Estado uruguayo,
en algunas cosas somos evidentemente por nuestro peso y poder relativo a nivel internacional tomadores de decisión. Dependemos también de los organismos internacionales que integra el Estado y acá traigo solo un ejemplo. La resolución 829 del año 2002 de la Organización de Estados Americanos que establece qué componentes debe de tener en el marco de medidas de confianza mutua, que es una de las medidas de la diplomacia de defensa, lo que son las políticas de defensa, los libros blancos de defensa, qué características tienen que tener, qué contenido. Y esto es importante porque como país en ese concepto de seguridad hemisférica nosotros adoptamos determinadas decisiones e integramos en nuestros documentos determinados contenidos en función de esto. Si lo miramos desde el punto de vista que lo vamos a ver de las amenazas, tenemos dos fuentes claras, precisas, que, que la vamos a ir mencionando de organismos internacionales, pero la diplomacia de defensa empieza a jugar desde estas concepciones, de los mecanismos o los foros internacionales donde se integra el país y cuáles son sus impactos a la interna en cuanto a adopción de documentos, declaraciones, etc. Visto esto, que lo quería mencionar como un aspecto introductorio, dónde ubicamos a la diplomacia de defensa en nuestro país, qué impacto tiene el ámbito internacional en nuestro país como tomador de decisión en función de lo que la política de relaciones exteriores marca como posicionamiento país, vamos a pasar a lo que son las variables estratégicas. Estas variables estratégicas se conciben desde el punto de vista de la estrategia como ciencia, que contiene una forma de razonar, un objeto de estudio y un lenguaje común que todos aquellos que a nivel internacional reconocen como tal, y el conflicto pasa a ser una dialéctica de voluntades que hace el uso de la fuerza. Como bien vimos, el Consejo de Defensa Nacional no solo lo integra el Ministerio de Defensa o la Defensa Militar, sino que hay otros actores. Y esto se parte de una concepción de Bofre, del concepto de defensa ampliada, de estrategia ampliada, donde las herramientas que yo tengo para resolver ese conflicto no son solo el medio militar. Desde esa concepción es que surgen estas variables. Y estas variables que le estoy presentando a continuación son las dimensiones por las cuales el Observatorio de Defensa del Centro de Altos Estudios Nacionales analiza la defensa y por tanto hay componentes de la diplomacia de defensa que van a integrar esas variables. Un ejemplo, definiciones y paradigmas de seguridad. Evidentemente que aquí la diplomacia de defensa toma esos conceptos del ámbito internacional en los marcos de los acuerdos de cooperación que se posean, de defensa colectiva, que lo vamos a tratar en forma particular, y se llevan a la defensa. Las amenazas a la defensa es otra concepción en la cual también la diplomacia de defensa son tomadores de decisión. Como variables objetivas tenemos el espacio y evidentemente acá estamos dependiendo de el acuerdo o el concepto de defensa ampliada que estemos utilizando es el espacio que vamos a estar analizando, lo vamos a ver en forma práctica. Medios. Acá hay medios militares y no militares, presupuestos de defensa, acuerdos de cooperación en defensa, donaciones. En el caso nuestro, de nuestro país, somos un país que recibe en alguna forma dentro de esos acuerdos de cooperación medios y preparación en defensa. Y por último, los tiempos que maneja la defensa. Dependiendo del tiempo que sea de aplicación a la defensa, y lo vamos a ver en forma práctica, es la conjunción de diplomacia y defensa que surgen de esa diplomacia de defensa, y lo último que vamos a ver, cómo se materializa ese concepto. Vamos a entrar en las definiciones subjetivas. Y acá Uruguay ha adoptado desde la concepción de la ley
Marco de Defensa Nacional 18.650 de febrero del año 2010, una concepción de la seguridad como condición y la defensa como acción. Esto es un enfoque que la diplomacia de defensa incluye y comparte. Entonces, a partir de esta concepción, la diplomacia de defensa va a tratar de establecer acuerdos con aquellos países que mantengan este posicionamiento o sostengan este posicionamiento. Y es así que en nuestro país hay un concepto que teníamos de doctrina de seguridad nacional, o sea, a ver si me explico. El concepto que manejábamos era de seguridad nacional, el cual, en base a una discusión política, fue permeado al concepto de doctrina de seguridad nacional, y desde el año 2019 tenemos perimido toda referencia del punto de vista normativo a la doctrina de seguridad nacional. Entonces hemos adoptado desde el punto de vista académico de discusión, por eso digo que esto es exhaustivo al Observatorio de Defensa o inclusivo al Observatorio de Defensa de la República Oriental del Uruguay, el concepto de seguridad integral, el cual plantea que es una condición en la cual un Estado tiene garantizado su patrimonio, los intereses nacionales, su soberanía e independencia. Esto es la condición, concepto de seguridad integral, que dentro de las consecuencias de una discusión política que no es objeto de esta conferencia, tenemos perimido el uso del concepto de seguridad nacional y adoptamos este concepto de seguridad integral. En cuanto a la defensa, esto es la transcripción del artículo 1 de nuestra ley Marco de Defensa Nacional, que, como ustedes verán, establece conjunto de actividades. Esto marca la defensa como acción. Conjunto de actividades civiles y militares. La defensa nacional concebida como defensa militar más medios no militares, con una finalidad: contribuir a las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población. Académicamente, desde el punto de vista de diplomacia de defensa, esto es el concepto de defensa ampliada. No es un concepto de defensa stricto sensu que sea solo para medios militares. Es un concepto ampliado de defensa cuya finalidad es el bienestar social, presente y futuro de la población. Una cosa es el bien del cual se ocupa la defensa: soberanía, independencia, integridad, territorio y los recursos estratégicos. Pero esas acciones tienen una finalidad: asegurar las condiciones del bienestar social, presente y futuro de la población. Evidentemente, como lo vamos a tocar más adelante, este concepto, tomado del punto de vista de las relaciones exteriores, en diplomacia de defensa, tiene intrínseco el concepto de seguridad humana. Visto esto, el concepto de seguridad humana, que nace en las Naciones Unidas allá por el año 1994, incluyen un concepto amplio de defensa, y el cual, desde la diplomacia de defensa, nosotros vamos a trabajar no solo en lo que es defensa militar, sino en el concepto amplio, que incluye seguridad política, ambiental, comunitaria, personal, tiene condicionantes alimentarios, salud y económica. Esto se asocia a ese concepto de bienestar social, presente y futuro de la población. Acá presento algunas de las amenazas. Según la fuente puede variar alguna. Si tomamos fuente de Naciones Unidas 2004, Comité de Expertos a la Seguridad, o si tomamos la OEA como órgano internacional 2003, pero nuestro esquema de defensa, como consecuencia de esa diplomacia de defensa, tiene que concebir este aspecto de amenaza. Evidentemente, y esto no es desde el punto de vista académico, y aclaro, faltarle el respeto a nadie, hay algunas que nosotros no las incluimos porque no se adaptan al contexto del país. Hay otras que sí.
Y esto hace que si en nuestra diplomacia de defensa consideráramos solo las amenazas tradicionales militares o armas de destrucción masiva, estábamos en el concepto de defensa estricto. Al pasar a esta gama de amenazas multidimensionales, como algunos las llaman, nosotros estamos hablando del concepto amplio de defensa. Visto esto, la, la defensa o la diplomacia de defensa de las 5P estratégicas que este autor Henry Minberg menciona. Saco el plan porque el plan es la conjunción de todo lo anterior. No sé si se ve la pantalla ahora porque se me había ido la pantalla. Sacando el tema de posicionamiento y perspectiva, sacando el plan. Posicionamiento es cómo el país se inserta a nivel internacional. Y ahí sí estamos con el concepto de diplomacia de defensa, y la perspectiva es cómo vemos el mundo. También la diplomacia de defensa juega un rol muy importante, y hay determinadas pautas de acción y patrones de comportamiento que las relaciones exteriores fijan para la defensa, que se conforman ese conjunto de diplomacia de defensa. A partir de ahí vamos a entrar en la que sería analizar todas estas características desde el punto de vista de las variables objetivas. ¿Y cuál es la primer variable objetiva que entra de ese concepto de defensa, de diplomacia de defensa? La variable espacio. La variable de espacio representada por el mapa. Acá coloco el mapa de Uruguay en interacción con otros dos estados vecinos, y la diplomacia de defensa desde ahí empieza a jugar el contexto nacional, cómo se inserta en el ámbito regional y cómo eso también se inserta dentro del ámbito internacional. Es una construcción de defensa específica de cada país. No hay un patrón, porque un Estado soberanamente decide dónde quiere participar. Entonces, esta variable, si es analizada desde el punto de vista del caso concreto de Uruguay, lo podemos ver en la ONU, la OEA, lo que hemos venido tratando, el TIAR, en algunos mecanismos de cooperación o defensa cooperativa, pero esto tiene que ser interpretado desde el punto de vista del país. Eso hace que esta propuesta de modelo razonamiento sea del punto de vista inductivo. Partimos de un escenario nacional y donde el posicionamiento país quiere jugar a nivel mundial, y ahí son los acuerdos de cooperación. ¿Qué aporta esto? Criterios de territorialidad y regionalización. Desde el punto de vista de la diplomacia de defensa, ¿cuál es el ambiente donde quiero estar? ¿Y cómo considero a esas amenazas a la seguridad y a la defensa? La seguridad como condición, la defensa como acción. En esto vamos a encontrar acuerdos de cooperación en defensa, acuerdos de cooperación en seguridad. Vamos a encontrar acuerdos de defensa cooperativa y vamos a encontrar acuerdos de defensa colectiva. El mapa, el posicionamiento de la diplomacia de defensa en función del Estado. Vamos a encontrar acuerdos de cooperación en defensa que van desde apoyo militar, ayuda militar, participación en foros. Podríamos tomar este foro de discusión hoy como uno de los acuerdos de cooperación en defensa, si existieran bilaterales o de país a país. Después tenemos cooperación en seguridad. ¿Qué acuerdos de cooperación en seguridad? Y ahí me remito al mapa que les presentara. Por ejemplo, para el espacio, el control del espacio aéreo, intercambios de información entre países. Cuando un vuelo ingresa al otro como un vector no identificado, y eso nace de lo que es la diplomacia de defensa o un acuerdo de diplomático de relaciones exteriores que se transforma en medidas de defensa. Después vamos a tener defensa cooperativa.
Y un ejemplo de los que siempre colocamos y lo vamos a tratar en el transcurso de esta charla es la parte de participación de Uruguay en misiones de paz. Y después tenemos el tema de defensa colectiva, que es el Uruguay, por ser un ejemplo, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que marca que si uno de los integrantes del tratado es agredido, se coloca como un colectivo. A este respecto, hay que asociar que esos conceptos están permeados por la discusión de seguridad y defensa que se diera en el ámbito académico y de las relaciones internacionales. A ver, realismo de las relaciones internacionales, lo que hablábamos hoy de doctrina de seguridad nacional, defensa hemisférica, defensa colectiva, tierra. Si lo miramos desde el punto de vista de positivismo de las relaciones internacionales, Naciones Unidas, seguridad colectiva, hay aportes a esa defensa cooperativa que hace el país, pero cuando le integremos la variable tiempo, acá vamos a estar hablando de una dicotomía, paz o guerra. Esto era lo que marcaba la discusión de diplomacia de defensa desde mediados del siglo pasado hasta inicios de este siglo. ¿Qué pasa después? Con la aparición de las amenazas multidimensionales que tocábamos anteriormente, que desaparece el límite de la amenaza para considerar en defensa de si estaba fuera del ámbito del país era una amenaza a la defensa como tal y si era interno era a la seguridad interna como tal. Las amenazas multidimensionales no tienen esa difusión geográfica o esa separación geográfica. Y el concepto de seguridad humana, que si bien es anterior a la multidimensión de las amenazas, es anterior porque es del año 1994 y estamos hablando como punto de partida para la amenaza multidimensional 2003-2004, como se los dije, hacen que aparezca ese concepto de seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad pública, como se transforma en diferente bibliografía, pero lo importante es que aparecen tres términos en cuanto a tiempo: paz, crisis, guerra y conflicto o conflicto armado. A ver, la diferencia entre guerra y conflicto armado conceptualmente es lo mismo. Académicamente empezó a figurar como conflicto armado. Yo lo menciono como guerra o conflicto armado porque nuestro marco normativo aún hoy sigue diciendo la declaración de guerra, el decreto de guerra, en función de si es el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o sea, lo tenemos como marco normativo. Pero sí la importancia que aparece un tiempo desde el punto de vista de diplomacia de defensa, que es la crisis, con determinadas acciones concretas. Visto esto, vamos a ver conceptualmente cómo opera cada uno de ellos. Y ahí, en este esquema que yo les presentaba, evidentemente que la diplomacia de defensa empieza a ampliar su espectro y pasa a lo sectorial en la traducción de esas definiciones políticas, geopolíticas y estratégicas del ámbito externo que tienen aplicación al ámbito interno, a intereses, objetivos, escenarios y amenazas, para que cada uno de los niveles sectoriales que integran esa política pública de defensa que estábamos analizando, asociada a la política exterior, realice su propia planificación. A partir de ahí, y esto es un ejemplo de cómo operan desde el punto de vista de diplomacia de defensa, lo que estamos viendo hoy en Ucrania. Una, y no quiere decir que sea la única, ni quiere decir un criterio que comparta quien les está hablando, de las razones por las cuales el conflicto armado o guerra que estamos viendo hoy en nuestros días era el ingreso de determinado país o Ucrania, su posible ingreso a un acuerdo de defensa colectiva. Entonces,
un país veía amenazadas sus condiciones de seguridad y a partir de ahí escala ese conflicto de crisis a guerra o conflicto armado que hasta hoy lo estamos viendo. Esto no es una justificación ni a favor ni en contra del conflicto, sino un ejemplo práctico de cómo se materializa esa pasada de la crisis a el conflicto armado en función de algo que tocamos acá dentro de la diplomacia de defensa, que son los acuerdos de defensa cooperativa y colectiva. A partir de ahí, identificamos el tiempo de paz desde el punto de vista de diplomacia de defensa como una ausencia de conflicto. Los intereses, tanto de la defensa como de relaciones exteriores, aplicados a la política de defensa, van a la cooperación, a fines compartidos. Vamos a tratar de cooptarnos desde el punto de vista estratégico entre nosotros, a los efectos de qué? De establecer acuerdos en defensa, de intercambios en defensa, de que crezcamos los que estén incluidos dentro de esos acuerdos o que tengamos intereses de crear seguridad en función de la paz. Este es el tiempo más fácil, plenamente identificado. Muchos países tenemos acuerdos de cooperación bilaterales o multilaterales en defensa que se basan en este tiempo en la paz. En la parte de paz, nuestro marco normativo sigue, y aquí entrando al ámbito específico de la diplomacia de defensa, nuestra ley marco de defensa dice que la participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado deben guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y la política exterior. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al inicio que la política militar la política de defensa y la política exterior tienen que estar coordinadas? Aquí empezamos a ver en el marco normativo, en la ley marco de defensa nacional en nuestro país, una condicionante restrictiva: tienen que tener coherencia. Y los objetivos de la participación en diferentes actividades son intercambio de experiencia, conocimiento, fortalezas y debilidades de diferentes sistemas, desarrollar capacidades propias para la acción combinada entre países o conjuntos y sobre todo en la diplomacia de defensa. Y volviendo a lo que vimos como ámbito introductorio de medidas de confianza mutua, potenciar las medidas de confianza mutua. Estos son los aspectos específicos, normativos, que las relaciones exteriores y la defensa nacional tienen que materializar en la política de defensa como diplomacia de defensa. Ahora, esto es defensa cooperativa, cooperación en defensa. Ya cuando entramos en seguridad colectiva, perdón, o en defensa cooperativa en el ámbito internacional, y nos referimos a la participación en misiones de paz, vuelve a aparecer el término. Las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de la República, y aquí recuerden que nuestro marco de defensa establece que la defensa nacional en el ámbito nacional solo incluye el espacio terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Entonces, las misiones de paz no son en marco de la defensa nacional, sino son en marco de la política exterior del Estado, de otra política, y aquí es donde empiezan a jugar nuevamente en forma conjunta el concepto de diplomacia de defensa. Y tiene determinadas razones o características de participación: fines defensivos, humanitarios, de estabilización o mantenimiento y preservación de la paz, y previsto y ordenado por las organizaciones. Uruguay hoy está participando en el ámbito de Naciones Unidas y está participando en
el ámbito del Sinaí en otro acuerdo de seguridad colectiva, pero tienen ambos estas características. Y el artículo 22 habla de que la participación de contingentes nacionales en misiones de paz constituye primero una decisión soberana del país y que está determinada por la política exterior de la República. ¿Se acuerdan cuando iniciábamos la charla y hablábamos de un sistema descendente de planificación? O sea, una planificación de esta participación de paz siempre en el primer eslabón de la cadena, en la cadena superior, tiene que considerar la política exterior, la diplomacia de defensa, ¿en búsqueda de qué? De la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua, otro de los aspectos amplios de la defensa, la promoción de las relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el derecho internacional. En estos dos artículos y en el artículo anterior, en el tiempo de paz, es que se le da vida a lo que es la diplomacia de defensa. Siguiendo y entrando ya con el tiempo de crisis, según nuestro manual del Centro de Altos Estudios Nacionales, la crisis ya deja de ser un tiempo de paz donde los intereses son comunes, donde vamos por el camino de la cooptación, sino que hay diferentes factores externos o internos. Hay un choque de intereses que si no se soluciona pueden llegar a un enfrentamiento. Y aquí una de las consideraciones que para que haya un choque de intereses tiene que haber un objeto en disputa. Y ese objeto en disputa no necesariamente tiene que ser territorial. Puede ser de posicionamiento, puede ser de perspectiva. Nosotros acá, lo dije al inicio de la charla, hablamos del concepto de defensa ampliada, el concepto de estrategia ampliada, donde uno de los factores es el factor militar, pese a que es un militar quien está dictando esta charla o compartiendo sus experiencias con ustedes. Hay otros factores, como el factor político, el factor científico-tecnológico, el factor económico, y si nos ponemos a hablar desde el punto de vista de la realidad de nuestro país, la gran mayoría de los conflictos de intereses o choques de intereses o surgen por diferencias económicas en algo que se llama no se escala o surgen por diferencias políticas. El conflicto es real, pero preponderantemente no está abocado al ámbito militar ni se espera su desarrollo en una guerra. La crisis se escala y se desescala, siendo la etapa final de la crisis lo que estamos viendo hoy en Ucrania, el conflicto armado. Ahora, la diplomacia de defensa actúa como uno de los factores de las relaciones internacionales para escalar o desescalar ese conflicto. Y aquí vamos a ver el artículo 3 de nuestra Ley Marco de Defensa Nacional, que establece que la acción diplomática es el primer instrumento de cualquier solución de conflicto que adopta nuestro país. O sea, la diplomacia de defensa nunca va a utilizar ante un conflicto el medio militar como la primera línea, sino que va a estar la solución diplomática como primer instrumento de solución de conflicto. Si ustedes miran el artículo 4 va a decir, Uruguay se reserva el derecho de legítima defensa acorde a lo establecido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ningún país renuncia a su derecho de defensa, pero el primer instrumento para el uso o la solución de ese conflicto siempre pasa a ser la acción diplomática. Diplomacia de defensa. Ahora, es importante ver cómo esto se materializa en la forma práctica. Y acá tenemos la secuencia de un conflicto, partimos de la paz, a lo que vimos la crisis, va a empezar la tensión, se llega a la crisis y ahí
por supuesto que podemos estar, si no se desescala, a la guerra. Ahora, en todas las instancias, el poder militar puede estar como respaldo o no. Va a depender del tipo de conflicto. En la crisis puede estar como apoyo o no, pero siempre en la diplomacia de defensa va a tratar de la solución pacífica como elemento de solución de controversia. Evidentemente que, como dijimos, la guerra no ha desaparecido de nuestro marco normativo y hay previsto en la Ley Marco de Defensa, el artículo 4, que dice el derecho a legítima defensa. Por eso se considera. Ahora, el contenido específico de la diplomacia de defensa surge de un esquema de razonamiento de relaciones de poderes, donde los fines compartidos en los fines de X con el otro Estado, los fines de Y, estamos hablando de la paz, donde la relación fines medios y medios fines se dan en la crisis y donde si no se soluciona eso y se sigue escalando, se llega al acto de fuerza en la cual nuestro país se reserva el derecho a legítima defensa. Visto esto, vamos a ver en forma práctica cómo se conjuntan unas con otras. Y ahí vamos a tener que el tiempo más fácil de la paz, llegando a la interpretación de la intensidad del conflicto, que es nulo, que hay fines con fines, que técnicamente desde el punto de vista de estrategia o diplomacia de defensa le llamamos persuasión, la opción básica siempre es la negociación, siempre va a haber transacción, convencimiento, creación de intereses comunes, y ahí ustedes, en las opciones estratégicas de diplomacia, de defensa, que conjuntan las diplomáticas con las militares, ¿qué vamos a ver? Ayuda militar, apoyo militar, coordinaciones, y desde el punto de vista diplomático, ¿en qué va a estar sustentado? En alianzas, en pactos, en acuerdos de cooperación o apoyo. Eso es la paz. Esto es muy sencillo, es lo que vemos comúnmente, es lo que nosotros actualmente, creo que todos los países que integramos esta colectividad académica o este foro académico, por llamarlo de una forma, interpretamos como tal. Ya cuando pasamos a un esquema un poquito más complicado, de que mis fines se oponen a los medios de otro, y bueno, ahí, como opción diplomática, eso que decía el artículo 3 de la Ley Marco de Defensa Nacional, la solución del conflicto por la vía diplomática, van a empezar a aparecer arbitraje, mediación, alianzas. En el caso, que fuera un conflicto que se previese que el instrumento militar estuviese presente, y lo coloco en forma condicional, porque en nuestro país la inmensa mayoría, la totalidad de los conflictos, desde el punto de vista económico, diplomático, lejos están de usar el instrumento militar como apoyo o respaldo, ustedes van a tener equilibrios de poder y controles de armas. ¿Mediante qué? Alianzas, pactos y apoyo o cooperación que siguen vigentes tal cual lo tenemos en el tiempo de paz. O sea, por más que haya una escalada de ese conflicto, no se prevé que desde el punto de vista formal el instrumento militar empiece a aparecer en eso que se llama equilibrio de poder y control de armas. Esto, ¿por qué le digo? Y acá es importante la definición que hacía Ricardo al inicio de esto. Acá vamos a hablar del contexto, y del contexto lo estamos viendo desde la visión Uruguay. No quiere decir que esto sea aplicable a todos los países como forma de razonamiento. Ya cuando la crisis entra a esa relación medios versus los fines de otro, empieza a haber determinados instrumentos de violencia. Y cuando hablamos, que no está acá, de empleo económico, algo que hoy está pasando en el mundo, sanciones económicas,
impuestos, declaraciones políticas en apoyo o respaldo, puede haber algún elemento de violencia o crisis, ya empieza a haber intensidad en los conflictos, pero cuando voy desde el punto de vista militar, acá empezamos con suspensión de ayuda militar o recibir apoyo de terceros, lo que se conoce como paz armada, se empiezan a ver determinados movimientos militares, diplomacia armada, y pueden llegar a la acción punitiva, retorsión o represalia. Responder desde la misma acción que recibí o agresión hasta con una escala mayor. Acá, ¿qué le vamos a pedir a la diplomacia de defensa? Que realice una acción normalmente indirecta, pero que sustente la legalidad y la legitimidad del accionar. Ustedes van a ver que nuestra ley marco de defensa nacional establece la disuasión, y para tener una capacidad disuasiva, valga la redundancia, un Estado tiene que tener una determinada capacidad de medios militares y medios no militares. Ahí, nuestra ley marco de defensa nacional establece en su artículo 18 y 19 la defensa militar, pero establece en el artículo 25 y 26 cuáles son los medios no militares que se pueden utilizar para la etapa de crisis y cuáles son los medios no militares que se pueden utilizar para la etapa de conflicto armado, sin perjuicio de que la diplomacia de defensa va a tener que justificar la legalidad desde el punto de vista del marco normativo y la legitimidad de nuestro accionar. El derecho de legítima defensa no basta con que la defensa nacional lo aplique si no tiene el respaldo de la diplomacia de defensa como eje representativo. Dijimos, en paz es muy sencillo ver la participación. En crisis, el elemento de la diplomacia es el primer instrumento de solución de controversias, sigue escalando la crisis y podemos llegar a un elemento medios versus fines. Normativamente, Uruguay lo tiene previsto, y la diplomacia de defensa va orientada a encontrar la legalidad y la legitimidad del accionar. Va a tener que ir a los foros donde se participa o donde tiene origen ese conflicto o tiene discusión a justificar la legalidad y la legitimidad. ¿De qué? De la retorsión y la represalia. No se soluciona el conflicto, ¿a qué llegamos? Al conflicto armado. Y eso sería la última etapa del conflicto, que también la tenemos previsto desde el punto de vista del artículo 4 de nuestra ley marco de defensa, de el derecho a legítima defensa, acorde al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ya llegando a los 45 minutos de la presentación, quisiera compartir con ustedes unas breves conclusiones de esta charla de intercambio que entiendo que tienen que ser interpretadas desde el punto de vista contextual. Lo conceptual, un poco de lado, más del punto de vista contextual. Ahí vamos a tener, como primera condición, desde el punto de vista contextual, como tomadores de decisión en esa lo que llamamos diplomacia de defensa, Uruguay, seguridad como acción, como condición, perdón, defensa como acción. La defensa es sí y solo sí para generar condiciones de seguridad. ¿En qué aspectos o variables? Independencia, integridad territorial, soberanía y recursos estratégicos. ¿Pero con qué? Con una finalidad: asegurar el bienestar social, presente y futuro de la población, y ahí entra el concepto de seguridad humana. Concepto de seguridad humana que queda firme en nuestro marco normativo con el decreto 371 del año 2020, que es la nueva política de defensa nacional, la cual empieza
a tener vigencia ese concepto de seguridad humana. Amenazas multidimensionales asociadas a un concepto de seguridad humana. Desde el punto de vista de diplomacia de defensa, con dos fuentes o orígenes. Concepto de seguridad humana manejado por Naciones Unidas en el año 1994, incorporado académicamente o desde el punto de vista normativo a la defensa con posterioridad, y concepto de multidimensionalidad de la amenaza de la Organización de Estados Americanos 2003 o Fuente de Naciones Unidas 2004 como un eje de la diplomacia de defensa donde participamos en organismos internacionales. Segunda conclusión. Las variables de análisis que tocamos hoy son del contexto del Observatorio de Defensa de la República Oriental del Uruguay, que funciona en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y marcan una orientación de interpretación de la diplomacia de defensa. ¿En qué sentido? En que todo acuerdo de seguridad o defensa tiene que ser interpretado, si es defensa colectiva, seguridad cooperativa, etc. El espacio de interpretación regional marca también la diplomacia de defensa del escenario de seguridad donde el país se quiere posicionar. Desde ese punto de vista, las definiciones que el país adopte en función de eso, con un componente fundamental que lo vimos en el artículo 24, en tiempo de paz, que es diplomacia de defensa y cómo la defensa debe incorporar esos acuerdos diplomáticos. Y lo vimos en el artículo 21 y 22 de nuestra Ley Marco de Defensa, cómo en el ambiente de seguridad cooperativa, en el marco de las organizaciones internacionales donde el país participa, cómo funcionan las misiones de paz. Y aquí quiero resaltar el concepto de coherencia y coordinación entre la política exterior del Estado y la política de defensa, para en conjunto construir ese concepto de diplomacia de defensa, en un ámbito descendente donde esa base conceptual es la que marca la participación de la defensa militar como tal en acuerdos de cooperación de defensa o en el marco de la política exterior del Estado si estamos hablando de seguridad colectiva en función de las misiones de paz o el acuerdo de Camp David en lo que es nuestra participación en el Sinaí. Y por último, la diplomacia de defensa siempre está presente y convive en todas las etapas del conflicto. Si hablamos de la paz, no existe ningún acuerdo de defensa como tal que unilateralmente la defensa adopte sin que esté coordinado o supervisado o en conjunción con la política exterior del Estado. Es el posicionamiento o la perspectiva que hablábamos. Si lo miro desde el punto de vista del artículo 24, son los patrones de comportamiento que tienen que seguir la participación o los intercambios en defensa, o 21 y 22, lo que tiene que hacer el país en el marco de la política exterior del Estado, la defensa militar. Bien establecido como patrón de comportamiento o pautas de acción. Ahora, y ojalá que nunca suceda, y hago referencia a nuestro actual ministro de Defensa que habla que somos unas Fuerzas Armadas o un ejército en particular que se ha establecido como constructor de paz. Pero también hay que estar preparado para el artículo 3 y el artículo 4 de la Ley Marco de Defensa. O sea, la disuasión. No funciona el instrumento diplomático como solución de controversia o el ejercicio de la legítima defensa. Esos tres conceptos de diplomacia de defensa tenemos que estar preparados. Por eso yo llego a la conclusión de que que la variable diplomacia de defensa está presente en todas las etapas
de un conflicto, en el concepto moderno de conflicto que nosotros hemos acuñado en el contexto desde el año 2010 y en lo que es el concepto ampliado de defensa y no en el estricto de defensa militar. Esta variable, estas amenazas de nivel internacional que cada país adopta, el concepto de seguridad humana, el concepto de diplomacia de defensa, la participación en misiones de paz, la participación en acuerdos de defensa o de la defensa militar, que es lo que traje como conclusión, son típicas del contexto país. No son extrapolables a otros países porque cada país responde a su realidad nacional, internacional y regional, a su posicionamiento y a su perspectiva. Esto es, desde el punto de vista de Uruguay, la visión de lo que es la diplomacia de defensa, conjuntando aspectos conceptuales con aspectos normativos. Esa, por razones obvias, extraje el aspecto político, pero la diplomacia de defensa es una construcción desde el punto de vista político que no me corresponde a mí discutir si es bueno o malo, sino que en esas tres variables o características de lo técnico, lo jurídico y lo político está presente en aquello que les presentara al inicio. De mi parte, sería todo en cuanto a la exposición. Quedo abierto a partir de ahora a un espacio de intercambio, si es que lo hubiese. Y nuevamente, el respeto y admiración por el auditorio extenso, variado, heterogéneo y de muy alto nivel que ha logrado la Asociación de Colegios Iberoamericanos de Defensa. Y cuando arrancábamos con estos proyectos allá por el año 2017, era una apuesta a futuro y hoy siento el enorme orgullo y satisfacción de que este auditorio así lo ha demostrado en esa concepción que hicimos hace 6 años atrás. Como alguien que en algún momento integró la Secretaría por el País de la Asociación, el enorme agradecimiento a quienes me convocaron, el enorme respeto a quien era el expositor, el coronel Daniel Locatelli, que lo tuve que suplantar por un quebranto de salud que está pasando. Ya está bastante en recuperación y espero que yo haya podido estar a la altura de lo que él, sin lugar a duda, les hubiese presentado de mejor forma. Muchas gracias y quedo abierto al espacio. Obrigado, General Mário Moreira. Também desejamos ao professor Daniel Locatelli que tenha uma rápida recuperação. Estamos aguardando a apresentação dele, mas o senhor o substituiu com bastante maestria. Uma apresentação muito densa e com dados significativos. Muy significativos. O chat está aberto El para chat as ya perguntas. está abierto para las Enquanto preguntas. elas vão chegando, Mientras tanto van llegando las preguntas, eu pediria ao quisiera senhor pedir que a usted, desse a seguinte que consideração. por favor hiciera la siguiente consideración. Todos sabemos que Todos sabemos a que la defesa, defensa a y la diplomacia diplomacia são duas son dos burocracias muito fortes. burocracias Estado, muy fuertes burocracia, en el Estado, conceito weberiano burocracia en da el palavra. concepto weberiano de la palabra. E a pergunta é, Entonces la pregunta es, como os diplomatas no ¿cómo los Uruguai diplomatas en Uruguay veem a ven la participação participación de dos los militares militares en la diplomacia? não avocam para si No abocan para toda a sí responsabilidade da toda la diplomacia responsabilidad de la e tendo diplomacia, certo y resguardo tienen quizás quando un os poco de militares resguardo também executam cuando los atividades militares de también diplomacia, ejecutan como nós actividades de chamamos aqui, diplomacia, uma como llamamos diplomacia acá, adjetivada, una uma diplomacia diplomacia de defesa. de defensa. Bueno, muchas gracias por la primera pregunta. A ver, hay foros internacionales donde evidentemente que las relaciones exteriores y el instrumento diplomático está presente. Y también está la diplomacia, si le podemos llamar militar, en la conjunción de
las agregadurías militares o agregadurías de defensa actuando con la representación diplomática. Eso normal, común de cada país. Nadie, o sea, no es sustitutivo, sino desde el punto de vista de complementariedad. Subordinación y complementariedad. En el ámbito de nuestro Ministerio de Defensa Nacional existe un área internacional que también realiza esos enlaces y cualquier acuerdo de defensa, ya sea cooperativa, seguridad colectiva, todo pasa por un estricto relacionamiento. Esa es vamos a decir, la cadena burocrática, no en el concepto mal entendido de la burocracia, sino la cadena, vamos a decir, de esa política diplomática de defensa. Hasta ahí. Después, cuando yo toqué el tema que el actual ministro de Defensa, con mucha razón, dice que somos un ejército constructor de paz, nosotros entendemos también que cada uno de nuestros militares que hemos tenido, tenemos y tendremos desplegado en alguna misión de paz, son parte de esa, no burocracia, sino de esa acción que no es tangible como diplomática, pero sí resulta efectiva como acción. Recuerden que cuando yo les presenté decía que esto se traduce en acciones. Aparte de ser homogénea, coherente, normativo, le dije, eso se traduce en acciones. Aparte de las agregadurías militares, los intercambios, etcétera, las misiones de paz son un ejemplo de acciones diplomáticas por las cuales el país es reconocido e inclusive muchas veces en nuestro país se dice, los diplomáticos o las relaciones internacionales nos vestimos con el traje del soldado en misiones de paz, porque es una acción concreta que se materializa como acción diplomática. Otra conjunción, otro ejemplo de conjunción de militar y diplomático. Cada soldado lo consideramos como un representante del país y al actuar en el marco de una política exterior del Estado, evidentemente que actúa con una visión burocrática, por así decirlo, de la diplomacia. No sé si fue respondida la pregunta, mi coronel Freire. Vamos passar uma pergunta que chega aqui do doutor Para la Alejandro pregunta del Cecim doctor Baruch Alejandro Torres, Cecín Barur que é Torre, da Associação de la Diplomados da pregunta Escola de Superior de Guerra. Asociación de Ele Diplomáticos cita de la Escuela de slogan Altos Estudios de chamado Guerra. Uruguai Natural. Él cita un slogan de Pergunta Uruguay natural. se ele La contribui pregunta, para él contribuye o efeito para soft el power efecto de soft power nos meios en não los medios militares no de militares de defesa a defensa favor a favor a favor dos de los interesses intereses da nação de la uruguaia. nación uruguaya. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta y muy interesante. Y en la respuesta voy por el camino del anterior. Recuerden, la participación de Uruguay en como defensa militar en las misiones de paz es en el marco de la política de relaciones exteriores y no en la política de defensa. Por ende, considerar la marca Uruguay Natural como una parte del soft power en una diplomacia de defensa, no existiría esa conjunción. Si es un posicionamiento país desde el punto de vista político, es un posicionamiento país desde el punto de vista económico, pero en lo que aplica a diplomacia de defensa, no lo podríamos considerar como tal. Ni y lejos está de considerarlo como soft power. Para considerarlo como soft power, nosotros tendríamos que
afectar los intereses de alguien con eso, y el Uruguay natural la marca, entiendo, como país que no es afectar los intereses de nadie, es al revés, es a lo que sería complementariedad. Diferenciación, pero sin afectar. Me chega aqui uma solicitação de que as Tengo una perguntas solicitación de que estão sendo ouvidas las na preguntas no sala están siendo escuchadas espanhol. en la sala de español. Bom, uma outra pergunta, general, diz respeito à sua observação sobre Otra pregunta general tiene que ver con su observación amplitude sobre la dos amplitud conceitos de de los segurança conceptos de e do seguridad, conceito los de conceptos de defesa. defensa. Quando o Cuando conceito ele un tem concepto tiene sua su definição definición ampliada, ampliada, ele acaba él buscando significar muitas termina coisas por significar e muchas cosas termina y não significando praticamente nada. al final no significa casi nada. Quando o conceito de Cuando un defesa concepto de se defensa amplia se no mesmo amplía, modelo da está ampliação do modelo de amplio en el segurança, mismo modelo de ampliación de seguridad, que virou uma palavra com que teor se ha vuelto polissêmico muito grande, una palabra con un valor con não muchos faz com que significados, a defesa eso hace con que la ela defensa, sendo ampliada por demais, por ser muy ampliada, acabe se al transformando final em se ações transforme diversas en de acciones toda a ordem, diversas de muchos fazendo com que a tipos, missão haciendo con que la precípua das misión Forças Armadas de las Fuerzas de cada país Armadas e a de cada defesa país, da pátria que es la defensa de la patria, para a ação efetiva em para la caso de acción guerra efectiva en el caso de não guerra, seja no colocada sea num segundo puesta en plano. un segundo plan. Com isso, Y o con eso, preparo el das Forças preparo de Armadas las para o seu Fuerzas emprego Armadas para su não seja empleo por demais prejudicado? quizás pueda estar perjudicada. Bueno, muchas gracias. Lo voy a contestar a la pregunta con un ejemplo. En el año 2020, en marzo, las Fuerzas Armadas de nuestro país, en particular el Ejército, fueron llamadas a actuar en el marco de la Ley 19.677, que era una zona fronteriza que se estableció para crear condiciones de seguridad en nuestro territorio. Si bien es una acción que por marco normativo se delimitó específicamente un territorio, uno lo podría asociar a una definición estricta de defensa, en lo cual es la custodia de la soberanía de nuestro territorio, integridad territorial, no hay dos lecturas con respecto a eso. Concurrentemente, por el 13 de marzo del año 2020, surge el primer caso de una amenaza no tradicional, multidimensional, como fue el COVID, SARS-CoV-2, COVID-19, como le quieran llamar al virus, pero se materializó una amenaza. ¿Qué significó eso? Que conjuntamente ambas misiones tuvieron que ser superpuestas. Las Fuerzas Armadas estaban coactuando en el sentido de su misión tradicional de soberanía y en el contexto de su misión secundaria de seguridad humana. No por ello se dejó de lado ni se perdió algo que me gusta mucho a mí utilizar desde el punto de vista académico. No se perdió la esencia. O sea, ustedes pueden eh, delimitar, hay una delgada línea. En el momento que el concepto de defensa ampliada, las actividades superan al concepto de la esencia de la misión fundamental de la defensa de la patria, ahí sí estamos en un problema. Pero después, en un ejemplo práctico les di cómo hubo que convivir con esas dos. Y recuerden que en otro ámbito, no solo en la zona fronteriza, en pandemia hubo que ir
a trasladar vacuna, hubo que hacer comida, hubo que dar cobijo uruguayo, establecer medios militares de respaldo, y eso no hace perder la esencia. Lo fundamental es cuando el concepto de defensa ampliada se va para el concepto de perder la esencia, ahí sí estamos en un problema. Pero aquí le di un ejemplo bien claro de que estuvimos o estamos ya más de 2 años conviviendo con las dos situaciones y en ningún momento se ha perdido la esencia ni afecta la preparación. Aclaro, desde el punto de vista contextual de la República Oriental del Uruguay, el Ejército Uruguay y las Fuerzas Armadas de Uruguay. No es extrapolable a otras realidades. General Mário Moreira, pela excelência das respostas Excelente também. respuestas E que usted não ha havendo dado. mais perguntas, No hay más preguntas, podemos entonces passar así ao podemos pasar encerramento para da jornada de el hoje, término de la jornada de hoy. agradecendo em nome Agradecemos en el do nombre comandante da del Escola comandante Superior de de la Guerra, Escuela Superior de Guerra, general de divisão general de la Adilson división Carlos Adilson Catibe, Carlos Cachibi, que presenta a vuestra excelencia los, sus saludos y el honor de esta escuela de tener usted con nosotros. Y también quisiera concretizar este agradecimiento por la emisión de un certificado que llegará a sus manos, como está proyectado en la pantalla. Muchas gracias, señor general. Ahora pido que usted haga sus consideraciones finales. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participación. Ha sido un enorme honor y un orgullo estar intercambiando con ustedes. Agradezco a aquellos que tuvieron la deferencia de enviar preguntas o aclaraciones. Y mi última consideración, soy parte de esta asociación, en algún momento lo fui como miembro efectivo. Conceptualmente soy parte y resalto el hecho del auditorio heterogéneo, con muchos participantes y con un alto grado de profesionalismo que hacen que aquella visión del año 2016 hoy sea una realidad. Muchas gracias y muy buenos días o buenas tardes para todos. Vamos a continuar la conferencia y vamos a concluir el bloque de este seminario con el tema Diplomacia de Defensa, una herramienta de política externa, que va a ser proferida por el coronel Eduardo de Souza Pereira, que es doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, quien nos hablará mañana desde el Reino Unido. Él está haciendo un doctorado sándwich, o sea, hasta ahora en el Reino Unido. Mañana la conferencia va a ser realizada en el modelo virtual también. La conferencia de mañana es el resultado de un libro publicado por el conferencista, su disertación de conclusión del curso de maestría en la Universidad Federal Fluminense. Muchas gracias por todos. Hasta mañana. Ahora terminamos nuestras actividades.